en esta aspiración de regenerador cultural, lo que entiendo es precisamente en esa línea de Sanford, en esa línea del mismo Otto Scharmer, es encontrar e investigar las herramientas, los estados, las prácticas para acompañar colectivos y en ese acompañamiento y en ese caminar juntos, empezar a estar atentos de lo que ocurre cuando nos juntamos y cuando aparece la vitalidad. La regeneración tiene que ver con vitalidad, tiene que ver con belleza, tiene que ver con fluidez, tiene que ver con creatividad, tiene que ver con manejo de tensiones, tiene que ver con sanación, tiene que ver con aquello que nos trae la vida. Entonces, cuando un sistema es vital, integra y hace compostaje y metaboliza las energías de entropía o de muerte, pero a la vez genera abundancia. Querido Ish, una nueva conversación a poco más de 2 años y medio de comenzar Orilla Futuro, este proyecto que hemos co-creado y que estamos sosteniendo, de conversaciones con personas que nos inspiran, que habitan esos bordes o esas orillas, a donde intuimos que quizás puede estar emergiendo nuevos, mejores, deseables futuros. Eh, y nos gusta, de vez en cuando, sostener este espacio de diálogo entre nosotros. Hace, hace un par de meses me entrevistaste vos a mí, dimos vuelta un poco la cámara y me hiciste algunas preguntas sobre mi presente, sobre mi recorrido, mis aprendizajes. Así que ahora feliz de dar vuelta a la cámara y de entrevistarte o tirar algunos disparadores para seguir conociéndonos, para poder dar un poco de luz a, a tus sentires y a tus pensares y a tus aprendizajes que me parecen, por lo menos para mí, un gran privilegio estar cerca de una mente y un ser tan lúcido que me ha ayudado a hacer sentido en muchas cosas, a explorar pistas, a conocer autores, autoras, y una ecología de prácticas, que ya hablaremos sobre eso, que me ha nutrido mucho el camino, así que agradecido por el recorrido y con muchas ganas de quizás disparar algunas preguntas que nos ayuden a compartirte con más gente. Ish, querido, ¿cómo estás? ¿Cómo llegas? Gracias, hermano. Querido Víctor, gracias por invitarme a este espacio. Gracias por arriesgarnos también a sentipensar en público, ya que hemos tenido nuestros procesos de ir alimentando este orilla futuro que a veces no aparece tanto a la luz, pero que sigue tu camino bajo tierra. Hoy me encuentro en el norte de España, hoy me encuentro abrazando los últimos vientos del otoño y entrando al invierno. Bueno, yo saludo desde el que hace muchos años se viene sintiendo con mi lugar en el mundo, que es Córdoba, Argentina. Y nos zambullimos directo en la conversación, si te parece. ¿Te has definido alguna vez como un activador creativo, instructor de meditación, regenerador cultural? Quiero que hablemos más de eso también. Autor, has publicado poesías, sé que estás gestando un nuevo libro ahí. Naciste en Colombia, viviste 9 años en Argentina, ahí fue cuando nos conocimos, y estás radicado, como acabas de decir, actualmente en España. Has trabajado como editor, como profesor universitario, como asesor estratégico de organizaciones, como activador creativo, columnista, acompañas algunos umbrales de transformación. Quiero que me cuentes más sobre eso. Y, y voy a empezar con una pregunta que es la que le hacemos a quienes entrevistamos en Orilla Futuro siempre, eh, que es si pudieras describir cuál es o develar ese hilo que está detrás de todos tus haceres, ¿no? Acá mencioné muchas de las formas en que se manifiesta tu acción, ¿no? Tu obra. ¿A qué dirías que se dedica Ishwara? Diría que me dedico a dos cosas. La primera tiene que ver con caminar con personas y con organizaciones para ir identificando los ciclos en los que se encuentran.
Me gusta esto de la idea de caminar con otras y con otros para ir presenciando las señales en la naturaleza de la psiquis, pero también en la naturaleza de los sistemas, de hacia dónde se está moviendo la vida. Y, y eso implica procesos de conversación, que después vamos a hablar de eso, procesos de contemplación, procesos de emergencia, de atender a lo que surge entre dos o entre un sistema, y también esa relación con los contextos. Y lo segundo a lo que me dedico es a una parte de imaginar con otras y con otros posibilidades de acción en esos ciclos. Cómo recuperar la agencia, ese espacio de la agencia que no es ilimitado, que es acotado, pero traer la imaginación, la creatividad y también la optimización. Entonces diríamos que es como un péndulo entre caminemos juntos y creemos juntos. ¿Y con qué tipo de, quizás de personas o de organizaciones soles trabajar o te suelen convocar para que los acompañes en estos procesos? Mm. También diría que hay como tres tipos de personas. Hay Ujú. unas donde el dolor es lo más presente, personas y organizaciones que están experimentando tiempos desafiantes. Por muchos años acompañé procesos de duelo en centros de retiro en Colombia, en el Caribe, y también he acompañado procesos de crisis de las organizaciones. Y ese sería como el primer tipo de personas. Y es cuando duele algo, más allá de ir al síntoma y curar o más allá de procesos psicológicos complejos, no soy psicólogo, lo que sí hago es acompañar y sostener ese espacio a través del diálogo, a través de la contemplación, a través de ir poniendo relatos y nombres con el uso de la poesía, del storytelling, a ese proceso para juntos narrarlo y verlo y sostenerlo. El segundo tipo de personas que acompaño son personas que están sintiendo que algo nuevo está ocurriendo y que algo se debe dejar atrás y están en ese umbral de transición y ese umbral de transformación. Y es el lugar de las preguntas, es el lugar de acompañarles en ese cruce del umbral. Puede que no esté siendo con un duelo o con un dolor intrapsíquico o un dolor desafiante o una gran crisis, pero sí con un sentido de incomodidad. Y un tercer tipo de personas eh, que yo diría que están como en la plenitud del crecimiento o en un deseo de investigar más y de ver otro tipo de fractales en su realidad, y que necesitan un compañero de conversación y de inspiración. Y entonces yo diría que la caminata va a ser distinta en cada uno de los espacios, los recursos y las prácticas serán distintas, pero el propósito es uno solo: acompañar en esos procesos de transición, porque lo que yo veo en cada una de esas estaciones es el flujo de la metamorfosis. Y esos son tres tipos, si se quisiera, de personas y con las organizaciones es algo similar, los procesos son similares. Es algo similar. Si pudiéramos ponerlo en procesos de creación, hay empresas que, por ejemplo, están en un momento de decaimiento o de crisis. Puede ser porque haya decaído uno de los aspectos en las organizaciones, o puede ser, por ejemplo, con una fusión o la incorporación de un nuevo liderazgo, y ese proceso trae mucho dolor. Hay otras organizaciones que han llegado a cierto punto de crecimiento o han pasado la fase de decaimiento y están encontrando nuevas maneras de crecimiento. Y en ese sentido, hay como dos fuerzas que los tensionan. Y entonces, en esa armonización de las polaridades, es donde les acompaño, y ahí cruzamos un umbral distinto. Y hay empresas que, por ejemplo, está pasando mucho con personas que han encarnado, o perdón, con organizaciones que han encarnado em, el paradigma de la sustentabilidad durante mucho tiempo, y ahora con esta aparición de la regeneración están sintiendo como que quieren ir hacia otro nivel.
y eso implica, sí, un dejar ir, pero un entusiasmo hacia otro estadio evolutivo. Y a mí me gusta ver también las organizaciones como personas porque eh, hay como una noción de lo vivo allí también, que a veces cuando hablamos de organizaciones y personas y hacemos esa dicotomía, le restamos vitalidad a las organizaciones. Me parece admirable y hermosa tu capacidad de, de ordenar la información, todo lo que venís aprendiendo y como decir, bueno, siempre, y para quienes no estén, no lo conozcan tanto, Ish, en las reuniones de gesta de Orilla Futura, en nuestra reunión de trabajo, siempre es con esta claridad de decir, bueno, yo veo aquí tres cosas. Y la forma en la que lo vas relatando me parece admirable, de la forma en que funciona tu mente, me parece hermosa. Entonces, gracias por tanta claridad en la respuesta. Se me abrieron Gracias varias por la posibles invitación. preguntas. Voy a ir por una primero, que hablaste de regeneración y de estos procesos evolutivos y de organizaciones, pasando de un paradigma de la sustentabilidad hacia la regeneración. Y cuando te presenté, uno de estos términos era regenerador cultural. Entonces me gustaría primero, tú, una de tantas que están emergiendo, definición de regeneración actual, en el momento actual, ¿a qué le estás llamando vos, Ish, regeneración? Para luego pasar hacia qué es esto de ser un regenerador cultural. Los términos tienen un gran desafío y es que por un tiempo nombran una experiencia y una foto y unos anhelos, unas prácticas, unas dinámicas y sobre todo una manera de relacionarse con el mundo. Entonces, el término regeneración, como el término sustentabilidad, como el término modernidad, como el término posmodernidad, son términos que se nos escurren entre las manos. Eh, técnicamente, el término regeneración tiene dos grandes ríos. Un primer río, el trabajo y la identificación de que más allá de la reforestación, más allá de la conservación, más allá de la adaptación a los problemas climáticos, aparece la necesidad en el territorio de lo natural de empezar a ayudar en la regeneración de los suelos y de los ecosistemas y ver la acción humana como y la técnica humana y la ciencia humana la recopilación de tradiciones para regenerar la vida en esos territorios. Y uno de esos ríos es la regeneración de los suelos. Y allí hay todo un trabajo de ecólogos, de biólogos, de agrónomos, de experimentación e iteración, ganadería regenerativa, por ejemplo, y ese es un gran río. Y con esa metáfora también empieza a aparecer el trabajo de personas que dicen, bueno, las organizaciones también han tenido un decaimiento. Y más allá de la conservación, de la adaptación, de la resiliencia, de la restauración, ¿qué acciones podemos tomar como individuos y como colectivos para potenciar la vida? Y se empiezan a hacer estudios en inteligencia distribuida, cómo crear con otros, se empiezan a popularizar técnicas como, como estas en las que tú participas de Art of Hosting o procesos de presenciación social, porque lo que interesa aquí es que como decía Fritjof Capra, río arriba, el problema es de perspectivas. Entonces, ¿cómo hacemos para ampliar los marcos, para mejorar la comunicación, para acelerar los procesos de creatividad colectiva? Y esos dos ríos, técnicamente, se entrecruzan porque, bueno, trabajemos en lo natural, pero mientras tanto también trabajemos en lo biológico y poco a poco se están integrando. Esos grandes ríos caen en cascadas y a veces en duchas. Eh, caen en cascadas con gente que, como digo, viene del paradigma de la sustentabilidad y está tratando de hacer sentido de lo que están diciendo estos grandes pioneros. En Latinoamérica ustedes tienen allí en Pine, en Córdoba, a grandes pioneros de este tipo. Una persona a quien considero mi mentor y digo también tu mentor, como Ronald Claro que Sister, sí. pero, pero alguien que recientemente falleció, Carol Sanford,
y el Instituto Ayer. Regenesis. Ayer falleció Carol Stanford. Bueno, cuando se emita esta entrevista ya habrá pasado un tiempo, pero bueno, honramos y enviamos ese Om Mani Padme Hum a su alma, ese que avance su alma hacia donde tenga que avanzar. Ella Y solicitó entonces, a sus redes, así hizo es, ese que se hiciera el Powa, que es una meditación budista. Y entonces esos dos ríos están alimentando en cascadas otros espacios, el espacio de la empresa, espacio de la economía. Y como suele pasar con estos fenómenos que los pioneros lanzan, los que estamos atrás a veces caen en duchas y es cuando se empieza a usar el término de manera más ligera. Y en ese sentido, yo tengo como dos movimientos, un movimiento a seguir profundizando en la integridad y el fundamento de estos conceptos y seguir leyendo y conversando con los pioneros para que nos aclaren, para que nos digan a qué se refieren, ver la evolución de sus pensamientos, pero a la vez tiendo a un no puritanismo porque me parece interesante que esto esté llegando a más y a más personas y que la labor Sí, más que del puritano sería como avanzar a comunicar y a conversar para que la profundidad del concepto y sobre todo la encarnación o la incorporación del concepto en nuestras maneras de vivir eh, avance. decíamos regenerador cultural y trabajando con organizaciones. Y sé que, bueno, lo mencionaste, Ronald Sistek, que viene creando eh, un camino súper interesante en lo que es la regeneración organizacional. Como regenerador cultural, en esta regeneración de los campos sociales, de las organizaciones, ¿cómo definirías un poco tu trabajo o qué prácticas te ayudan? Y además, vos hace un ratito hablabas de las señales, ¿no? ¿Qué señales estás viendo en tu trabajo con organizaciones, en campos sociales, del trabajo de la regeneración? Mm. Lo primero que tendría que decir es que todos esos títulos que mencionaste al comienzo de activador cultural, instructor de meditación, regenerador cultural, son títulos que asumo como aspiración. Digamos, cualquiera de estos ámbitos es un ámbito movible, complejo, con muchos emergentes, y en ese sentido, en ninguno de esos tres campos me siento experto. Es más, clasificarme de experto sería un contrasentido. ¿Crees Es que un anhelo. en estos tiempos alguien se puede clasificar como expertos de algo? Yo siento que el paradigma de la expertise es muy importante los técnicos, la gente que profundiza, pero a la vez por la vida que he tenido y por lo que se me ha presentado, creo más en esto de los expertos generalistas, esas Ujú. personas que son capaces de llegar a un tema y profundizarlo y estudiarlo con rigor, pero a la vez que son capaces de hacer integraciones de otros campos para hacer sentido y significado de las realidades por la complejidad que tiene el tiempo. Ahora, en esta aspiración de regenerador cultural, lo que entiendo es precisamente en esa línea de Sanford, en esa línea del mismo Otto Scharmer, es encontrar e investigar las herramientas, los estados, las prácticas para acompañar colectivos y en ese acompañamiento y en ese caminar juntos empezar a estar atentos de lo que ocurre cuando nos juntamos y cuando aparece la vitalidad. La regeneración tiene que ver con vitalidad, tiene que ver con belleza, tiene que ver con fluidez, tiene que ver con creatividad, tiene que ver con manejo de tensiones, tiene que ver con sanación, tiene que ver con aquello que nos trae la vida. Entonces, cuando un sistema es vital, integra y hace compostaje y metaboliza las energías de entropía o de muerte, pero a la vez genera abundancia. Entonces, a mí lo que me interesa como regenerador cultural es eh,
y creo que es a lo que quiero dedicar mi vida con los proyectos y con los espacios que ocupo, es cómo con ciertas prácticas es posible hacer sentido de un momento vital y obedecer a ese momento vital de la persona, de la organización. La metáfora es la siguiente: si estamos entrando acá en el invierno, hacerle caso al invierno implica ir hacia las raíces, hacernos más inmensos, empezar a mirar cuál es nuestra mayor integridad, tomar nutrientes. Pero si hay un momento de primavera, bueno, es el momento de los brotes. Y lo mismo pasa en la organización, ir viendo cuál es nuestro momento vital, no el crecimiento infinito. La regeneración cultural tiene que ver con acompañar los tiempos de la complejidad de la cultura. Hablaste de prácticas. ¿Qué prácticas puede estar al servicio de estos, de acompañar estos procesos? Eh, y un término que mencionamos mucho es ecología de prácticas. ¿Cuál sería tu definición del término ecología de prácticas? Es una definición que tomo prestada de un profesor de la Universidad de Toronto, John Vervaeke, y él habla de ecología de prácticas para referirse a la manera como funcionan las prácticas contemplativas en Oriente. Él tiene, además de ser un científico cognitivo y un filósofo muy reconocido, es practicante de meditaciones budistas y de Tai Chi. Y él trae algo que es como un punto ciego a veces cuando nosotros vemos a las prácticas contemplativas en Oriente, y es que en Oriente siempre hay prácticas de pares de opuestos, prácticas de atención, prácticas de apertura, prácticas de fortalecimiento, prácticas de contemplación. En el movimiento del Tai Chi, por ejemplo, hay prácticas circulares, prácticas de fuerza, prácticas de recepción. Esas prácticas lo que hacen es facilitar la flexibilidad cognitiva y eventualmente llegar a algo que se llama el estado no dual, donde yo ya no veo los pares de opuestos, sino sostengo la paradoja y veo el flujo de la paradoja. Entonces suena tan abstracto. eh, es un término que trae interesante John Vervaeke de hoy necesitamos en tiempos de complejidad cultivar una ecología de prácticas. Y esa ecología de prácticas, yo la mapeo en cuatro aspectos que a mí me parecen interesantes. Todo mapa es eso, un mapa en un territorio. Silencio sería el primer pilar de esa ecología de prácticas, con todos los niveles del silencio, después podemos hablar de eso. Diálogo, no solamente el autodiálogo, sino cómo empezamos a generar tipos de diálogo con las otras, los otros, con la naturaleza, con los sistemas. Tres, imaginación, no solamente imaginación de ensoñación o de perspectiva, de ver futuros posibles, sino de algo que se llama lo imaginal, que pertenece a un trabajo de un filósofo francés, Henri Corbin, que es la encarnación de la imaginación. Y el ejemplo más sencillo es cuando un niño se viste, eh, ahora en Halloween, se vestía con el traje de superhéroe y encarna esa personalidad. Eso también es una capacidad que tenemos los seres humanos. Traigo el ejemplo del niño, pero en los rituales la gente encarna una manera de estar en el mundo y eso es muy poderoso para la psiquis. Y tres, la creatividad. Entonces, esa ecología de prácticas, sumado a otra que me parece muy interesante y es la capacidad de sostener la atención o la capacidad de hacer duelos, son como una constelación que si la vamos entrenando nos va a permitir ir navegando mejor estadios complejos. ¿Y cómo, quizás de alguna forma breve, si me pudieras contar cómo, y sé que en cada caso, con cada persona y cada organización es distinto, pero cómo entrenar esa constelación, ¿no? Que mencionabas, cómo entrenar en las organizaciones esos cuatro ejes. Mm. Lo primero que, que, que aparece es cómo empezamos a entrenar, y por eso la idea del silencio como algo básico,
es cómo empezamos a entrenar esa percepción de que no somos elementos separados o departamentos separados, sino que ya al juntarnos alrededor de algo a lo que le ponemos nombre, y a lo que le ponemos nombre, ya juntarnos para darnos cuenta de que eso existe como un sistema lleno de relaciones y de dinámicas, que eso existe en un territorio y que cada uno de nosotros trae una historia, ya el silencio nos empieza a permitir ver esa fractalidad. Ahora, no es una clase de meditación, podemos hacer micro momentos para percibir lo que está pasando y prestar la atención como detectives al nivel de las dinámicas. Ahora, los diálogos profundos ayudan a cultivar varias cosas. Un diálogo profundo puede ser una pregunta hacia la persona para ver cómo su momento vital se conecta con la organización. Puede ser diálogo entre las personas para generar relaciones de mayor profundidad y mayor confianza, que la confianza es un gran pegamento del cambio, es el pegamento del cambio, porque hay mucho miedo al cruzar el cambio y estar con otras y otros en comunidades de práctica posibilita el avance. Y hay diálogos muy potentes como los círculos de palabra, como ciertas dinámicas de contarnos historias colectivas que empiezan a revelarnos relaciones y posibilidades que la organización no ha visto como colectivo. Imaginar juntos también nos da un sentido de unidad, nos da un sentido de cuerpo, nos da un sentido de que vamos juntos en un viaje. Y la creatividad nos permite dos cosas. Por un lado, una creatividad donde yo sienta que participo de un proceso y genero posibilidades. Y por otro lado, de optimización, no redoblar esfuerzos. En los procesos de cambio, la optimización es usemos la menor cantidad de energía para que este sistema vivo avance. Estoy resumiendo un poco la estructura de cómo va ese mapa. Pero me gusta este viaje por estas cuatro, ¿no? Silencio, diálogo, imaginación y creación. Me interesa, cuando empecé a presentarte, activador creativo, y hablaste de la poesía. Eh, Mm. ¿Qué rol juega el arte, las diversas manifestaciones del arte, eh, en acompañar estos procesos de cambio, en los umbrales de transformación? ¿Qué rol Mm. juega la poesía y otras manifestaciones del arte en Mm. atravesar estos, a veces dolorosos, umbrales de transformación? El arte nos salva, como el silencio nos salva. Yo creo que hay espacios donde el diálogo se obstaculiza, donde la creatividad no funciona y el diálogo viene a permitirnos conectar con ese sentimiento de la infancia de gran posibilidad. Eh, Esto de volver a ser niño o de conectarse con la niñez no es de un sentido infantil, sino desde un sentido de asombro, ¿no? De posibilidad de creación, de ganas de mostrar. Y el arte, el dibujo, la canción, el baile, nos conecta muchísimo con eso, con eso. Ahora, acabo de mencionar el baile, y es que normalmente muchas de las transformaciones se quieren hacer desde la mente, a veces se baja el corazón, pero somos seres encarnados y la posibilidad que nos da el cuerpo y empezarlo a manifestar en el cuerpo colectivo, eso lo hace mucho Arawana Hagashi con este teatro de la presencia social, pero también se hace con la danza primal y otras maneras de entrar en el cuerpo, es que el cuerpo encuentra posibilidades de resolver que ni la mente ni el corazón Mm, logran. parece- Y la última, con lo poético, es que lo poético tiene esa capacidad de resumir sin trivializar, mm, porque a veces en el mundo del marketing o en el mundo de la estrategia o en el mundo de la empresa se quieren frases cortas, dígame una definición de esto, pero
a veces esas frases cortas, ese tweet, es una trivialización. La poesía, en cambio, tiene esa capacidad de contener casi de forma atómica las verdades. Hace unos segundos, cuando te hice la pregunta, me descubrí diciendo qué rol juega el arte en esos a veces dolorosos umbrales de transformación. ¿Son a veces dolorosos? ¿Son siempre dolorosos? Dolor, incomodidad, mencionabas al principio. Procesos de transformación profunda, ¿siempre traen dolor y o incomodidad? Sí, y qué bien que lo traigan. Eh, Hay una dimensión que a los seres humanos nos cuesta mucho y es la dimensión del decaimiento, de la muerte, del sufrimiento. Eh, y es una dimensión que es importante traer a los procesos, porque estamos dejando lo conocido, estamos dejando por lo que hemos trabajado y siempre hay como un umbral. Eh, y ese proceso del duelo es un punto ciego que a veces se deja fuera de la ecuación en las transformaciones. Y es un campo que a mí me parece muy valioso que está apareciendo ahora. Aparecen temas del trauma con Gabor Mate, con Thomas Hübl en el Healing Collective Trauma, en Latinoamérica con Laura Calderón de la Barca. Y es Francis Weller, que es uno de mis favoritos, que están trabajando en rituales de duelo personales, ancestrales, colectivos, con la tierra, como hace Joanna Macy, y ese espacio de conectarnos con el dolor sin, sin quedarnos allí de manera depresiva, sino permitiendo que ese dolor vaya a sus raíces, es supremamente habilitador, porque nos revela las posibilidades y el compostaje del pasado. Mm, me gusta. Un punto ciego no solo de las organizaciones, sino de De la nuestra vida. sociedad eh, que habitamos. ¿Por qué peregrino? Ishwara peregrino. ¿Y por qué esa sonrisa Eh, cuando te lo pregunto? bueno, lo primero es que empezó a ser una manera de viajar que me entusiasmó mucho. El turismo me agobiaba, correr a las atracciones o ir a los lugares de siempre. El explorador me gusta, pero tiene esto de conquista detrás, ¿no? De subir a tal cerro, lograr esto. No lo Eh, había pensado así. Voy a aclarar que y tu cuenta de Instagram y en algunos otros lugares pones Ishwara Peregrino, por eso la pregunta, para sí, quienes no lo así es, supieran. así es. Mi proyecto se llama Ish Peregrino. Y la palabra peregrino, la primera vez que hice un peregrinaje, ya hace algunos años, de ir a mi ritmo, ir pendiente de las bellezas, ir pendiente de las resistencias, ir muy pendiente de qué estaba pasando cada vez que el territorio me iba habitando mientras lo recorría, hizo que empezara a ver una forma de desplazarme que además me transformaba y que me hacía habitar distintos espacios. Esto con los años se volvió una manera de vivir, porque empecé a vivir en distintos lugares durante el año y a veces pasaba 3 meses en un lugar, 3 meses en otro y veía mis resistencias, estas ganas que tenemos siempre de hacer hogar, estas ganas que tenemos de enraizar y empecé a verlo como un dispositivo para habitar en aquellos lugares donde estaba. Ir encontrando rápidamente lo familiar, ir encontrando la manera de ofrecer lo mejor de mí a cada espacio. Y últimamente me parece que hoy, como colectivo, es una de las maneras como quizás podemos viajar este presente. La velocidad que estamos teniendo, y esta es una conversación que hemos tenido tú y yo sobre el lugar de la urgencia de nuestro tiempo, y es que la urgencia nos puede llevar al espíritu del turista.
y solo tengo una noche en Nueva York, entonces voy y me recorro todo, con el cansancio y la dificultad que tiene esa bulimia, por usarlo de alguna manera, de consumir lugares. El explorador que tiene esto de la conquista y de proponer mi manera de estar en el mundo como mi manera, eh, como la manera ideal. Y el peregrino en un tiempo complejo lo que va haciendo es que se va adaptando. Otra vez citando a Ronald Sistek, va viendo las tensiones, las polaridades, va viendo la dirección de viaje. El peregrino si tiene que parar, para. Si tiene que conversar con otras y otros, conversa. Si sus pies le duelen, reposa. Pero si puede avanzar aún más, avanza. Me gusta. Trabajando tanto con personas y con organizaciones de distintos lugares, me gustaría si pudieras compartirnos, como poniendo el dedo en el pulso del presente, ¿no? ¿Qué estás sintiendo que está, por un lado, pidiendo este presente? Si es que esa fuese una palabra con la que te sientas cómodo, si no, puedes editarla. Eh, ¿Y qué está buscando emerger? Yo siento que estamos en un tiempo liminal, siento que estamos en un umbral, siento que es un tiempo histórico donde hay fuerzas que están queriendo alargar lo que siempre, lo que hasta ahora ha sido la cultura occidental, el paradigma moderno, y eso lo veo en luchas de poder, eso lo veo en el aumento de riesgos existenciales, eso lo veo en la elección de líderes más paternalistas y más asociados como a una monarquía, líderes muy carismáticos que nos guíen en este umbral de lo desconocido. eh, y como una nueva emergencia de poderes coloniales. Y esa es como una fuerza de este tiempo. Hay otra fuerza que está tendiendo hacia resolver los problemas y domesticar los problemas. Y esa es una distinción que me gusta mucho, que es una diferencia entre domesticar y hacerlo inteligible. Y la domesticación pasa por la computación de los datos. Digamos, un fenómeno como el de la emergencia de la inteligencia artificial, que tiene maravillosas aplicaciones, tiene en el fondo esta idea de si el problema somos los humanos y hacemos tantos desafíos, computemos la cantidad de desafíos y vamos a tener una solución. Eh, y eso pasa, eso es una de las estrategias que tenemos los seres humanos de ponernos fuera de la ecuación y fuera de la responsabilidad un poco de este tiempo. Y al mismo tiempo veo un emerger de comunidades de práctica, veo redes de personas que están queriendo cuidar la tierra, veo la emergencia de derechos de ciertas comunidades, veo un trabajo en temas de justicia social, veo gente que está cambiando de vida, reactivaciones rurales en ciertos lugares. Y todo esto vamos en un periodo donde esas tres fuerzas se están uniendo y muchas más, pero esas grandes fuerzas se están uniendo y creo que no tenemos certeza de hacia dónde. Si tú le preguntas a personas de cada lugar, te van a dar una respuesta distinta. Todos vamos en el mismo barco y cada uno está viendo partes del océano. Eh, Repetinos, por favor, los nombres de esas tres fuerzas. por ¿Cómo lo supuesto, llaman? una fuerza que trae lo antiguo, un nivel de explotación, la posibilidad
de seguir creciendo ilimitadamente, la posibilidad de, de lograr los estándares que hace 200 años empezaron a proponer como el ideal. eh, y es el avance de la revolución industrial, la cuarta revolución. Una patita de ese, pero también un segundo, es sacar a lo humano de la ecuación y resolver los problemas humanos por medio de la computación, y por medio del algoritmo, eh, que tiene una parte muy interesante, pero que tiene otra que, que es un punto ciego, y es la unión de humanos, la inteligencia distribuida, cómo resolvemos los problemas de acuerdo con los contextos. Y ¿A la eso le tercera tiene llamaría que ver con algo eso. como No le quiero tecno-optimista? poner nombre. Es posible ponerle tecnooptimismo, y cada una de estas ve las cosas desde su lugar y tiene argumentos y son interesantes. Y yo lo que diría es, cada una de estas en sus pioneros cree que tiene la verdad, pero estamos avanzando en el mismo barco en un tiempo en el que eh, no vemos el horizonte. Vamos a ir viendo algunos atisbos, pero estamos cruzando juntos este umbral. ¿Qué es lo que más te duele del presente a vos, Ish? La crueldad con los más débiles. Y eso para mí incluye, por supuesto, los niños, por supuesto, los países que están en desventaja, pero las especies y los lugares silenciosos Ujú. que alojan vida. Y siento que hay fuerzas económicas, de poder, de ambición. Yo mismo me incluyo allí, no porque tenga mucho poder ni nada de esas cosas, pero como Pues, muchas veces son en esto egoístas. de querer avanzar, no contamos con aquellos que podemos afectar. Mm. Un poco lo mencionaste a nivel cuando hablabas de lo que estaba emergiendo, pero ¿a dónde encuentra Ish en el presente esperanza o semillas de futuros deseables? Lo encuentro en estas comunidades de práctica, Ujú. las personas que se están juntando y con humildad van compartiendo sus prácticas, compartiendo su dolor. Lo encuentro en la movilización de muchos jóvenes, lo encuentro en la aparición en redes sociales y en videos y en entrevistas y en podcasts de luminarias que están trayendo estas visiones y estos cursos. Em, Encuentro la emergencia de estos autocuidados responsables. Digo autocuidados como la emergencia de la salud mental, la emergencia de, de la mejor alimentación, la emergencia del consumo responsable. eh, Siempre que sea como un espacio de coherencia interna, pero también hacia afuera, la disposición de conocimiento y de prácticas, las redes. Hablaste de momentos, de ciclos primero y luego de momentos vitales. En este momento vital, de un verbo que me encanta y del cual hablamos mucho, el aprender. ¿Qué estás queriendo o necesitando aprender? Mm. Creo que estoy aprendiendo a, a conversar con esos tres o más espacios del bote, del Ujú. barco. Una de, mi- de mis ansias, de mis anhelos, es tener la capacidad de conversar con mundos y entretejer mundos, esa naturaleza anfibia. Entonces,
una parte de mí está escuchando a personas que están en esta parte del barco, en la otra, y tratar de cultivar esa mentalidad no oposicional, de sesgos demasiado marcados, de, de burbujas demasiado cerradas, sino permitirme una porosidad que me permite intercomunicar esos mundos. Sobre el futuro, sobre nuestro futuro, sobre el futuro de la humanidad. ¿Sos optimista? ¿Sos pesimista? ¿Ambas? ¿En qué medida? ¿Qué me puedes compartir? Acabo de hablar de la mentalidad no oposicional y es sostener la paradoja, ¿no? Sostengo la paradoja de que es un tiempo liminal, sostengo la paradoja de que voy a ver y a sentir los dolores de este tiempo, y a la vez me entusiasma la posibilidad de estar vivo ahora, del privilegio que tengo de conocer gente maravillosa y de estar trabajando con amigas y amigos y teniendo conversaciones que me enriquecen. Y, y caso la belleza y sostengo el dolor. Eh, y en ese péndulo del sufrimiento de la vida y las resistencias, a la vez celebro el privilegio de la vitalidad. Si te parece bien, unas últimas preguntas para ir Gracias. llegando, llegando a la orilla. Eh, ¿Nos regalás, como solemos preguntarle a nuestros invitados, invitadas en Orilla Futuro, nos regalás unas pinceladas, nos esbozás algunas imágenes o una imagen de un futuro deseable para Ish, en el horizonte de tiempo en el que vos quieras, en la escala eh, que sientas y, y citando, sabes que trabajo mucho con la imaginación también, con la imaginación, la creatividad y el poder de esto, citando a Rob Hopkins, no un futuro utópico eh, o irreal o de este sentir de que nunca podría suceder, sino ese futuro posible y deseable si a partir de ahora hacemos todo lo que está en nuestro alcance para lograr ese futuro deseable. ¿Qué imagen o imágenes o movimientos me puedes regalar de un futuro deseable para Ish? Deseo para los futuros y para otros lo que deseo para mí y lo que me hace más sentido. Deseo que las personas tengan espacio para, para el silencio, para el retiro, que tengan conversaciones donde sea posible sanar, donde sea posible ampliar la mirada, donde sea posible inspirarse. Deseo espacios de arte, eh, para que las personas, sin importar la edad, tengan ese sentido de agencia y de flujo. Deseo el cultivo de una relación con la naturaleza y de cuidado de la naturaleza y de reconocimiento de que son naturaleza y de cómo la naturaleza también conversa y nos posibilita tener mensajes. Deseo simplicidad voluntaria, que cada quien identifique cuáles son sus riquezas y más allá del bienestar o de una satisfacción, que es importantísima, haya más espacios para la búsqueda del sentido en la vida, de sentir qué es lo que nos importa. Y deseo que cada quien, haciendo una pequeña labor, sienta la reverencia hacia la vida. Estamos muy acostumbrados como a lo grandilocuente, ¿no? El movimiento que escale, la empresa que triunfe, ser vistos. Y en ese actuar con reverencia,
por el hecho de ser vivo, eh, hay un enorme sentido. Y entonces deseo ese sentimiento de reverencia hacia la oportunidad de estar vivo, de la obra bella. Querido, siento ganas de hacer una reverencia a la oportunidad de estar juntos, de sentirme eh, tan satisfecho con algo tan simple como compartir una conversación con un amigo. Celebro y agradezco aquella conversación en la cual nos manifestamos las ganas de ser amigos y hacer algo juntos. Empezaste vos, quiero ser tu amigo, quiero que hagamos algo juntos. Así que agradezco y celebro eso. Y este tiempo de conversar, ya han pasado 2 años y medio de aquel momento con muchos aprendizajes. Tu mirada ha nutrido mucho la mía y deseo para el futuro más conversaciones con vos y que sigamos juntos nutriendo esa red, esa trama de personas que es a donde una y otra vez, eh, siempre que hago esta pregunta de a dónde habita para vos la esperanza, la respuesta una y otra vez es en las redes de personas, en lo colectivo. Así que por muchas más conversaciones y por seguir nutriendo esa red juntos. Gracias, querido. Seguimos en la próxima conversación. Gracias, hermano, por estos 2 años y medio, por tu lucidez, por tu humor, por tu capacidad de creación. Te honro, te celebro y que vengan más conversaciones. Dejaremos aquí abajo algunos links para que te conozcan más, para que conozcan más sobre tus proyectos y para que nos puedan seguir. Hasta la próxima.